vacunación universal y gratuita, producción y distribución de oxígeno medicinal, acceso a Internet para que nuestros chicos puedan seguir estudiando y nuestro firme compromiso de trabajar de la mano con las familias del Perú. Queremos un gobierno que ponga en el centro de las decisiones a Celia y a los millones de peruanos que han sido ignorados por los mismos políticos de siempre. Los mismos políticos de siempre, de los que George Forsyth pertenece precisamente como un gran ejemplar, 10 años en la política. Necesitamos unirnos todos los peruanos, una gran campaña de unidad nacional, en donde el sector público, pero sobre todo el sector privado, pueda colaborar para traer las vacunas y después para generar con inversión trabajo para todos los peruanos, que es la única manera de generar riqueza y con eso salir de esta durísima crisis. En mi primer año de gobierno voy a terminar con la pandemia. Voy a traer la vacuna cueste lo que cueste. Voy a instalar una planta de oxígeno en todos los distritos del Perú. Voy a mejorar las postas y centros de salud de todo el Perú. Tu seguridad es mi responsabilidad. Hoy expondré Perú Abierto para salvar tu vida del COVID y del encierro, para que vuelvas a trabajar. Tiempo, candidata, muy gentil. Esta Constitución del 93 permite y ampara que los abusos de los negociantes de la salud y sus monopolios puedan enriquecerse. La compra y la vacunación, el sistema de salud, las camas UCI, el oxígeno, pero principalmente el primer nivel de atención, justamente la reactivación económica. En primer lugar, el señor Forsyth aclare lo que dijo en el debate anterior, en el sentido de que en el mundo sobraban vacunas, cuando sabemos que en realidad estas escasean, y por eso ratifico mi posición de que las pocas que podamos adquirir, el Estado debe centralizarlas para luego distribuirlas, no en función del que tiene más billete o del que tiene más amigos para saltarse la argolla, para saltarse la cola y vacunarse primero, sino en función de criterios epidemiológicos. Lo que nosotros planteamos es la utilización de pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares. Construiremos además plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno a nivel nacional que se distribuirá de manera gratuita a través de nuestras Fuerzas Armadas. El bono COVID para 5 millones de peruanos que no tienen que comer. Compra de deuda para 5 millones que no pueden pagar sus deudas. Voy a hacer un programa emprendedor. Nos estamos saltando un paso, o sea, estamos viendo cómo la vamos a distribuir. Primero hay que tenerla. No tenemos vacunas, necesitamos millones de vacunas en el Perú. Y el Estado ha demostrado su gigantesca incapacidad para tenerlas. La primera discusión es traerlas. Lo que ocurre es que normalmente el privado las trae mejor, porque las trae más rápido, más barato. Hay que parar para que la salud pueda ser considerada un derecho y no dependa del tamaño de tu billetera. Y responder al señor Bengolea que a estas alturas es absurdo pretender que el sector privado traiga las vacunas. Todo se está canalizando a través de los estados, precisamente para garantizar que la vacuna no se convierta en un negocio. Otra emergencia nacional es la provisión de oxígeno medicinal. Y por eso nosotros nos comprometemos a garantizar que por lo menos 1.000 centros de salud tengan concentradores de oxígeno, oxímetros. De ser necesario, habrá que aplicar la Ley General de Salud para tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal. Pero a propósito de lo que ha dicho la señora Verónica Mendoza, yo lo saludo, porque aquí queda clara la diferencia entre lo que es la izquierda, que nos han generado siempre retraso, pobreza e ineficiencia, y posiciones distintas. Desde el gobierno se tiene que priorizar a la primera línea y a la población vulnerable. Suma de vacunas, estados y privados, todos vacunados. Mientras estamos en este debate, aproximadamente se están muriendo 50 peruanos. Si los peruanos me dan la confianza, cogeré mi avión, buscaré todos los laboratorios para traer vacunas. Hay que cortar las uñas y declarar traidores a la patria a aquellos que se aprovechan de una situación de necesidad de salud. Yo personalmente voy a ir a los distintos laboratorios y vamos a ir con la billetera, con el MEP para comprar las vacunas. Entiendo, señora Verónica, que su ideología, la mente cerrada que tiene, no permite ver más allá. Sector privado, Fuerzas Armadas, comités comunitarios anti-COVID, para garantizar la distribución lo más rápida y efectiva posible. Lo que nosotros proponemos es Perú Abierto. Tenemos que permitir que los emprendedores salgan a trabajar. Sobre el tema de la cuarentena.
Sobre el tema de la cuarentena creo que se exageró al comienzo. Preocupan las pequeñas empresas, las MIPYMES y los trabajadores independientes, los de cuarta categoría en quien nadie ha pensado. Si ellos quiebran, si ellos pierden el negocio, muchísimos peruanos se quedan sin trabajo. Y la única manera de reactivar la economía es con trabajo. Yo sé que los amigos de la izquierda ya se enteraron que hay un montón de ahorros en el Estado y se los quieren gastar. La Constitución fujimorista creó la figura del libre mercado, que se ha convertido en libre abuso. Necesitamos una nueva Constitución. Hemos tenido una Constitución, la del 79, que trajo caos, violencia, pobreza. Y si hoy, en el medio de esta pandemia, se han podido entregar bonos a millones de familias, justamente es gracias a los ahorros de esa economía sostenible que se ha dado gracias a la Constitución de 1993. Mientras la señora Fujimori plantea reactivar la economía sacando a la gente a la calle con total irresponsabilidad para que pongan en riesgo su salud y su vida, nuestro plan Chamba, que implica un fondo de garantía de 30.000 millones de soles para dar crédito barato a las MIPES, poder dar también 2 bonos universales nacionales en agosto y en septiembre. Parece que la señora Mendoza no escucha a la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar los protocolos, ampliar los horarios, que se genere más trabajo, porque eso es lo que necesita la gente. Vamos a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú. En nuestro gobierno vamos a duplicar las camas UCI. Yo no hice cuarentena, yo estuve en la calle. Nosotros vamos a implementar las post-tech, las postas tecnológicas. Escucho a la señora Verónica implementar el plan Chamba, debe ser el mismo plan del señor Chávez en Venezuela, deben tener muy buenos contactos por allá. Nosotros proponemos frente a ello que el gobierno del Frente Amplio duplique al término de su gobierno el presupuesto en el Ministerio de Salud. Mi compromiso contigo es mejorar tu posta y tu centro de salud. En cinco años voy a invertir 7.000 millones de soles para mejorar la infraestructura de tu centro de salud y tu posta médica. Vamos a acercar al Estado lo más cerca que podamos. Mi gobierno va a duplicar el presupuesto del sector de salud. Medidas concretas para fomentar el empleo. Me gustaría que nos resuelvan esta consulta. El partido de Verónica, que solamente para los trabajos, la lucha contra la pandemia, tiene 32% en su plan de gobierno. Y segundo, su plan de gobierno, según la misma consultora, el costo del plan de gobierno es totalmente inviable. Sí. Varios candidatos aquí han dicho que van a dar oxígeno, van a dar chamba. La diferencia es que no dicen cómo lo van a hacer ni de dónde van a sacar la plata. Hay que responder eso entonces, ¿de dónde se va a sacar tanta plata? Obviamente fomentando la inversión, es la única manera. No es usando los recursos del Estado, se van a acabar, eso ya ha pasado en otro gobierno de izquierda. Se acaban los ahorros y de ahí viene la maquinita, porque no ha quedado claro si no quieren usar la maquinita. Para los mayores se acordarán lo que es eso, ¿no? Por Dios, no. Solamente la inversión genera la posibilidad de tener trabajo y el trabajo genera riqueza y la riqueza genera ahorro y con el ahorro podemos todos salir adelante. Crearemos la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formación. Tiempo cumplido, candidata, gracias. Vamos a crear el verdadero Reactiva, no el Reactiva que solamente fue para las grandes empresas, que yo lo vi en Gamarra y en todo el Perú. Nadie recibió el Reactiva, solo el sinvergüenza de López Aliaga y encima cobarde que no quiere venir. Señora Acuña, le quedan 2 segundos. No sé qué pueda decir en 2 segundos, pero en todo caso quiero ser rigurosa con los tiempos. Trabajar por la seguridad. Muy bien. Yo quiero ser presidenta para hacer mi chamba, para estar al lado del pueblo. Mi compromiso es comprar las vacunas para salvar al Perú. En eso estamos todos, obviamente hay que comprar vacunas, es lo principal, ¿no es cierto? El problema es que después de inmediato tenemos que reactivar la economía peruana o nos vamos a morir de hambre, no por la epidemia. Compromiso de acabar con la pandemia. Dejar de lado la incapacidad del señor Vizcarra, las indecisiones del presidente Sagasti o las dudas que tienen acá muchos de los candidatos. Vamos a cobrar más impuestos a los que más tienen y no les perdonaremos el pago de las grandes deudas tributarias que tienen gente como el señor López Aliaga y compañía. Educación. ¿Qué plantea para mejorar el acceso y la calidad de la educación que se brinda a niñas, niños y adolescentes con habilidades diferentes? Vamos a dar internet y tecnología a todos los colegios. Vamos a aumentar el sueldo a los maestros. Vamos a rescatar a la era de niños que recibieron mala educación en la pandemia. Vamos a poner... Tiempo, señora Acuña. Para los niños con habilidades especiales
crearemos instituciones específicas, mejorar la educación virtual, entregaremos canastas tecnológicas a todos los niños, construiremos 3.000 colegios a nivel nacional. ¿Cómo aprovecharía esas ventajas? ¿Cómo impulsaría la interconexión digital orientada a la educación? Hay que darle internet, hay que darle laptop. ¿Qué haría en infraestructura educativa? En un eventual gobierno suyo, por favor, en respuesta aterrizada, ¿qué cosa es lo que eventualmente haría? Las condiciones de infraestructura en nuestro país son calamitosas. 30% de las escuelas no cuentan con accesos básicos a los servicios y esto tiene que cambiar. Tenemos que hacer una revisión de los textos y eliminar en esos textos que señalan al terrorismo como conflicto armado. Eso es una barbaridad. ¿Qué opinas sobre la implementación del enfoque de género en la currícula nacional y cuáles son sus propuestas al respecto? Sí, debe haber una educación de género, pero concentrada en los valores, en el hombre y la mujer. La urgente necesidad de tener una educación para la igualdad, que nos enseñe desde la más temprana edad que hombres y mujeres somos iguales y debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Quisiéramos saber cómo va a manejar la presencialidad o la virtualidad. Necesitamos que los niños vuelvan a los salones, esto es fundamental. Necesitamos hacer todos los esfuerzos para que los chicos vuelvan a las aulas. ¿Qué medidas tomaría para fortalecer y profesionalizar la carrera docente? Necesitamos maestros reconocidos, valorados y bien remunerados. 50.000 plazas anuales adicionales, por supuesto, previo concurso, pero también capacitación que hoy los maestros se pagan de su propio bolsillo. ¿Qué nueva medida implementaría en la educación pública para la enseñanza de ciencia y tecnología? Antes de hablar de ciencia y tecnología, tenemos que hablar de qué cosa va a ocurrir con la educación más adelante, porque lo que no se quiere decir es que, salvo algunos colegios privilegiados, los alumnos del Perú han perdido el año escolar el año pasado y están perdiendo este. Nosotros nos proponemos que haya clubes de ciencias en las 120.000 escuelas. ¿Qué hará en un gobierno de Alberto Bengolea para mantener el incremento del presupuesto en educación y asegurar un mayor financiamiento de la educación? Sin dinero invertido en la educación no podemos hablar de verdad de mejora en la educación. Inversión en el maestro, además, un maestro que tiene que tener mayor reconocimiento, como ocurre en los mejores lugares del mundo. ¿Cómo repriorizaría usted el tema presupuestal para poder alcanzar esas metas? Con impuestos para los más ricos, eliminando las exoneraciones tributarias para las empresas que ya han crecido y tienen las espaldas financieras para abordar y enfrentar esta crisis. El tema de seguridad ciudadana. Impulsar una verdadera reforma de la Policía Nacional. Necesitamos tomar medidas de prevención para que no haya delincuentes. Al enfrentar al delincuente hay que empoderar al policía. Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. Señora Verónica, ¿alguna vez ha hecho algo por la seguridad? Voy a contratar en 5 años a 100.000 reservistas. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Nacional. Voy a implementar el plan Comisarías en Red. Voy a contestar directamente al candidato Forsyth. Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en el medio de un campeonato es abandonar a tu gente. Y eso es lo que sienten todos los vecinos de La Victoria cuando renunciaste como alcalde. ¿Cómo ahora los peruanos pueden confiar en ti que vas a poder asumir un cargo más importante? Por favor. Tiempo. Mi gobierno va a defender a la gente y lo va a hacer fortaleciendo y trayendo hacia las ciudades esa justicia ejemplar, ética, que no acepta coimas como las que tienen las rondas campesinas. He tenido que salir de La Victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control del Perú. Unos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en La Victoria, dejando a los vecinos de La Victoria en el abandono total. Un poquito de dignidad, señor Forsyth. El señor Forsyth habla de mismocracia. Ese es el equipo que lo rodea. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura. Y no mano dura contra su ex esposa. Vamos a contratar 100.000 reservistas en 5 años. ¿Pueden delincuentes políticos combatir a delincuentes comunes? No, señor. Mi gobierno promulgará un decreto de urgencia para que se investigue y sancione con rapidez y eficacia a quienes cometen delitos. Vemos como los mismos de siempre se ponen de acuerdo para atacar
al nuevo. A los malos extranjeros los debemos expulsar. Y si vuelven a entrar al Perú, se tienen que ir presos. Tan nuevo el señor Forsyth que lleva en su equipo a un montón de fujimoristas. Pero aquí el tema de fondo es la reforma imprescindible de la Policía Nacional. Es fundamental un trabajo articulado entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque efectivamente a veces la policía chapa el choro, pero el Ministerio Público lo termina soltando. ¿De qué manera se puede hacer una reforma policial para ser efectiva? Más allá de un gran cambio en la Policía Nacional, lo que se tiene que hacer es modernizarla, fortalecerla. En el programa Distrito Seguro lo que vamos a hacer es fortalecer nuestras comisarías con los mejores elementos policiales para que hagan una buena investigación criminal. Es indispensable. Hablabas qué pasa cuando sueltan al choro. Bueno, un observatorio. Yo creo en la fuerza de la prensa. ¿Se imaginan a la prensa informando en cada dominical quiénes son fiscales y jueces que sueltan rápido los choros? Eso se arregla rápido. Cerramos todos los mercados de cosas robadas. Los cerramos sin trámite. Vamos a evitar que haya delincuencia. Vamos a cerrar los mercados de cosas robadas. Los delincuentes con mi gobierno tienen sus días contados. La reforma policial, una sola escuela de formación policial. Y es importante además que entendamos que la policía tiene que recuperar su prestigio social y su razón de ser en favor de la comunidad. Vamos a asignar un presupuesto especial para contratar a los 100.000 reservistas en 5 años. Vamos a hablar de, por un lado, sistema penitenciario, vamos a hablar de prevención de delito, podemos hablar de medidas específicas, roles de la policía, rol de las Fuerzas Armadas. Hay que fortalecer a la policía, capacitarla. Hoy las leyes protegen al delincuente. Tenemos que reestructurar todo el sistema de justicia, proteger más a la Policía Nacional. No vamos a diferenciar entre hurto y robo. El hurto no es penado. Solamente para aclarar, el hurto es penado. Es cuestión de leer el Código Penal, nada más, por favor, una leidita antes de decir una cosa así. Un policía en la calle con el uniforme de la patria y con el arma que le da el Estado tiene que tener 3 años de estudio. 3 años, si no, no está capacitado. Hacer guardia es tarea de los militares, no de los policías. Si los policías vayan a la calle a luchar contra la delincuencia. Alberto, como congresista debería saber las leyes. Y si es menos del sueldo mínimo, 930 solamente es una falta y por ende no te das preso. No sé si por alusión quiera contestar primero Alberto. Tengo una maestría en Derecho Penal en la Católica. Eso es distinto a lo que dijo antes, pues. El hurto está penado. Ahorita me estás hablando de faltas, que es una cosa distinta. Respondiendo a su pregunta, Mónica, el tema de la prevención es fundamental. Haremos 0 en licencias. Durante los 2 primeros años, los trámites en las municipalidades y en los ministerios no se cobrarán. De esta manera, arrancaremos a los jóvenes de la garra de la delincuencia para convertirlos en emprendedores. Sí, me parece fundamental que se haya puesto sobre la mesa el tema de la necesaria redistribución de la Policía Nacional. Porque no puede ser que en los barrios más seguros haya más policías que los más inseguros. Hay que ordenar las cosas. Entonces, ¿qué haríamos en el tema inmediato al ciudadano, que es la comisaría? Durante mi gobierno vamos a aumentar el sueldo de la Policía Nacional. Vamos a hacer un programa de capacitación permanente a la Policía Nacional. Vamos a dar las herramientas legales para que pueda cumplir con su función. Para ello es importante, el señor Acuña parece no saberlo, que existen las rondas campesinas, que existen las rondas urbanas. Mi gobierno con un decreto de urgencia aprobará la ley de reconocimiento de las rondas urbanas y de articulación de las rondas campesinas y las juntas vecinales con la policía y los serenazgos. También es importante en el tema de seguridad ciudadana combatir la violencia contra la mujer, el acoso callejero, combatir el tráfico de personas, la explotación sexual. Capacitar, sensibilizar adecuadamente a nuestra Policía Nacional para que pueda acoger oportunamente esas denuncias de violencia, promoviendo que hayan casas refugio donde las mujeres puedan resguardarse y no tener que volver bajo el mismo techo con su agresor. En nuestro gobierno voy a implementar el plan comisarías en red. Plan comisarías en red. Si alguien te roba ahora, en todo el Perú va a estar controlado. Evidentemente hay mucha inversión por delante. El asunto es de dónde se sacará el dinero para tal inversión. Debemos fortalecer, debemos duplicar el CEM que hemos visto, el Centro de Emergencia Mujer, que no ha trabajado como corresponde durante la pandemia. Hoy un delincuente enfrenta a un policía y si el delincuente mata al policía, esa familia queda casi abandonada porque la pensión es miserable. Y si el policía en la confrontación mata al delincuente, hay altas posibilidades que termine preso. Porque el delincuente tiene un gran abogado y el policía no. En serio, yo creo en los héroes. Ponerse un uniforme y poner el pecho a las balas es un acto heroico que hay que reconocer. El policía tiene que saber que lo vamos a defender. Hay políticos que están en esta campaña electoral acusados por asesinato, por violación, por lavado de activos, por organización criminal. Ya pues,
cámaras de reconocimiento facial que las hemos instalado en La Victoria. Es una realidad, conectadas a todos los puertos, terminales terrestres, aeropuertos, centros comerciales. Ningún delincuente se va a escapar. Yo he pasado 3 veces injustamente por prisión y me ha permitido conocer de cerca las grandes necesidades. Tenemos que construir nuevas cárceles para evitar el hacinamiento que existe en estos momentos. Hoy, por corrupción, se pierde cerca de 23.000 millones de soles. Cero corrupción. ¿Cómo? Con cero corrupción ahorramos los 23.000 millones que hasta ahora llevan las empresas, llevan personas que se han aprovechado del Estado. ¿Cuánto invertir para que haya mayor patrullaje en las calles en todo el Perú? Mis colegas penalistas se van a molestar, pero lo vengo diciendo en serio. En el Perú la pena no resocializa, eso no es verdad, no lo hacemos bien. A la primera, de raíz. Si lo cortas de raíz no va a reincidir. Mucha dureza con el principiante, con el que recién comienza, para que no reincida. Y ahí bajamos la tasa de criminalidad. Seguridad e integridad. En las ciudades hay que identificar y sancionar socialmente y exhibir a los delincuentes en su entorno social. Y cárceles más seguras en los lugares más inhóspitos ciertamente del país, porque no se van de vacaciones. Quiero terminar mi intervención agradeciendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por habernos dado seguridad durante tantos años, por habernos ayudado a vencer el terrorismo y por seguir poniendo el pecho frente a esta pandemia. Es fundamental fortalecer el sistema de denuncia digital, de tal manera que inclusive por un simple WhatsApp se pueda acoger la denuncia de un ciudadano en una comisaría. No hemos hablado de lo preventivo aún, trabajar con el deporte. El deporte es una herramienta de cambio. Vamos a seguir polideportivos en todos los distritos del Perú, porque... Desde que ha comenzado este debate estoy hablando de prevención, es lo fundamental, lo primero que he dicho. Enfrentamos con conocimiento y sin espectáculos la delincuencia. Que los delincuentes se preparen para lo peor. No les vamos a dar tregua. No vamos a permitir que fiscales, policías o jueces corruptos los ayuden. Tiene un segundo. Tu seguridad es lo principal. Muy bien. Me comprometo yo misma a reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, convocando a todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo rondas campesinas y urbanas. Esto requiere de talento, de inteligencia, de estudios, de haber terminado estudios y saber qué hacer. Hay que recuperar la moral de la policía, que está muy golpeada en los últimos tiempos, y hay que castigar con toda dureza, sobre todo al primario. A ese lo podemos recuperar. ¿Cómo es posible que los peruanos tengamos que esconder nuestro teléfono en la ropa interior para que no nos roben? Tú me has escuchado. Voy a invertir en tu seguridad. Voy a contratar 100.000 reservistas en 5 años. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Nacional. Voy a implementar el programa Comisaría en Red. Solo con mano dura vamos a derrotar la delincuencia. Y así como Alberto Fujimori derrotó al terrorismo, yo, Keiko Fujimori, voy a derrotar la delincuencia. No sé si reír o llorar, porque nos dice la señora K que un delincuente va a inspirar la lucha contra la delincuencia. Eso no se lo cree nadie. Y yo mismo lideraré una iniciativa ciudadana con las rondas campesinas, con la policía. Integridad pública y lucha contra la corrupción. ¿De qué manera propondría utilizar la tecnología como herramienta para combatir la corrupción dentro del Estado? Tenemos que fortalecer la Contraloría dándole mayor presupuesto y capacidad sancionadora, transparencia 100% para que los ciudadanos y también la prensa participe en el programa de adquisiciones de bienes del Estado. Tenemos que tener cuidado de esas personas que se disfrazan de curas para luego incendiar nuestro país. A mí me tocó investigar al corrupto Edgar Alarcón, que lo protegían gente como la del grupo de la señora Keiko Fujimori, del APRA y de las demás fuerzas políticas que también ahora quieren ser presidente. Evidentemente hay que cambiar la ley de contrataciones del Estado, volverla más transparente. No nos olvidemos que el fujimorismo en el Congreso quiso eximir al Congreso de la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República. El fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción. El Frente Amplio las va a cerrar con ellos adentro. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo para que se pueda detectar y combatir la corrupción, no a través de procesos larguísimos? Priorizar
la experiencia de las personas y hacer estos procesos de manera virtual. Por alusión voy a contestar a los ataques del falso cura Arana, esos falsos profetas que se llenan la boca hablando de honradez, ¿no?, de transparencia, pero pregonan lo contrario. Él dirige una ONG que recibe millones de ONGs internacionales, no para ayudar a los peruanos, sino para destruir la inversión. Qué bueno estar aquí y decirle cara a cara: nosotros desde Fuerza Popular vamos a combatir. A la izquierda radical le digo no. ¿Cómo haría usted para mejorar este rol de la Secretaría de Integridad Pública en materia precisamente de transparencia? Señora Keiko Fujimori se ha aterrorizado con que vamos a cortar las uñas a quienes le han robado al Estado, su padre y Montesinos, que pagaron sus estudios. Contra eso luchamos cuando el fujimorismo tuvo 73 congresistas para blindar y para cometer abusos, para dejar al país indefenso frente a la... Señor Arana, ¿cuáles son los elementos que considera se deberían fortalecer a la Contraloría General de la República para ser una institución más eficaz en la lucha contra la corrupción? La Contraloría es fundamental, es vital, y la debemos empoderar, se le tiene que dar el presupuesto. Y no debemos esquematizar recursos, no debemos ahorrar recursos ahí. Queremos una constitución anticorrupción. Tenemos que invertir para cuidar el dinero de los peruanos. Y una de las formas de cuidar el dinero de los peruanos es invertir en la Contraloría General de la República. ¿Qué mecanismo de transparencia, de participación ciudadana, de integridad pública implementaría un gobierno suyo para evitar la corrupción? Pero justamente en nuestra constitución anticorrupción, que ya la tenemos preparado, que la vamos a presentar el primer día, tenemos varios artículos para cuidar a los ciudadanos de la corrupción. Los jurados ciudadanos son la ciudadanía empoderada luchando contra la corrupción. Va a haber una cláusula de corrupción, de anticorrupción en los contratos ley del Estado. ¿Qué estrategia propondría usted para romper esta normalización de la corrupción entendida por la ciudadanía? Nosotros vamos a revisar la ley de contrataciones, respaldar a la Contraloría General de la República. Nosotros vamos a emplear un programa que se llama... Muy bien. Tiempo. Tu voz habla. Tiempo. ¿Qué modificaciones institucionales a la organización del Estado propone para fortalecer la lucha contra la corrupción? Para prevenir la corrupción es fundamental, por ejemplo, devolverle al Estado su capacidad planificadora. Es fundamental garantizar un gobierno abierto y transparente. El tema central es devolverle capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República. Pero adicionalmente a eso, es súper importante también que haya el control concurrente para garantizar que no se produzca el acto de corrupción. La sanción tiene que ser una muy sencilla: inhabilitación perpetua. Más burocracia, más corrupción, lo mismo de siempre. Bien. ¿Qué haría un gobierno de Verónica Mendoza desde el 28 de julio para brindar garantías a quien denuncie? Hay que darle mecanismos para que pueda denunciar en el anonimato, mecanismos de protección, de resguardo, para que eso no lo exponga, ¿no?, a ningún tipo de persecución. Ciudadano y sus derechos por delante. Tenemos, por ejemplo, una ley Servir, hace más de una década que se está intentando reformar el servicio civil. ¿Qué haría usted o qué valoración tendría en la implementación precisamente de esta ley para mejorarla, para agilizarla y para que haya mayor transparencia y mayor integridad? Transparencia, en todo tiene que haber transparencia. El dinero que ha tenido aquí mi adversaria o George Forsyth es impresionante. Yo no tengo tanta publicidad en las calles. Levanten nada más la calle, vean la publicidad que tienen Forsyth o Verónica. De los millonarios ya sabíamos. López y Acuña tiene mucha plata, pero de ellos, la verdad que estoy sorprendidísimo. Tendrá que explicar de dónde sacan tanto dinero, porque mía no van a encontrar. Yo no tengo esa cantidad de plata. No venir a decir lo mismo de siempre cuando tenemos un candidato que ha sido 10 años regidor de La Victoria, no iba a la municipalidad. Quiero terminar mis últimas palabras diciéndote, amigo, no te rindas, no te dejes guiar por estas falsas promesas que significan un salto al pasado. He pasado momentos muy difíciles, sobreviví y me levanté con más fuerza. Eso quiero transmitirte. Fe, Tiempo cumplido, fuerza y candidata Fujimori. Nuestra crisis política, nuestra crisis social, todas las crisis del Perú tienen un solo origen: la crisis de valores que vive el Perú. Quisiera ser recordado en el futuro como el presidente que encabezó una gran campaña para recuperar valores. Empoderemos a padre y madre de familia para recuperar el hogar. La historia del fujimorismo es la historia de la corrupción. La señora K es la hija de la corrupción.
Quiero ser el primer presidente ecologista del Perú para limpiar el país de contaminación y de corrupción. Nosotros estaremos a su lado para salvar la vida de nuestros familiares, garantizarles oxígeno, vacunación, garantizarles chamba. Juntas y juntos lo vamos a lograr. Este debate parece una reunión de otorongos. Todos han sido congresistas y no han hecho nada. ¿Cómo ustedes van a hacer la solución si ustedes son el problema? Es hora de apostar por gente nueva. Tengo un plan y voy a ejecutarlo. Voy a contratar a 100.000 reservistas para que te den seguridad. Gracias. Muchas gracias. Muy amables a todos, hasta mañana. Buenas noches. Muy buenas noches.